Ya leímos en la primera parte del servicio el texto de hoy. Repitámoslo para beneficio de quienes no alcanzaron a llegar en ese momento todavía. Lucas 18, versículos 18 al 23. Lucas 18, versículos 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El relato que nos ocupa hoy está inserto en el Evangelio de Lucas. En esta segmentación de las parábolas, en este orden de predicación de las parábolas, porque hemos venido predicando sobre las parábolas durante este año, y parábolas y dichos y relatos parabólicos, en esta segmentación nos ha tocado durante los últimos domingos hablar de parábolas que surgen del Evangelio de Lucas. Ya conocemos las particularidades de Lucas, cómo está dirigido a Teófilo, un personaje enigmático, pero que al menos de él sabemos que es llamado excelentísimo, una forma de tratamiento dirigida a personas de alta responsabilidad gubernamental. Por tanto, gran parte de la selección del material lucano tiene que ver con esta introducción al cristianismo que se está haciendo a este personaje especial y a su círculo. Por eso en Lucas nos hemos encontrado en varias ocasiones con instrucciones sobre el manejo del dinero. El relato que nos ocupa, decía en este momento, presenta a un hombre que podría ser definido como un cumplidor de la ley. Es una persona que cumple las normativas de la ley que constituye su religión. Se acerca a Jesús y le pregunta si acaso hay alguna otra norma que falta por cumplir. ¿Qué más haré? La respuesta de Jesús, sin embargo, es problemática para la persona que pregunta. Porque Jesús no responde dando una nueva norma a cumplir, sino que responde con un llamado: dejarlo todo y seguirlo. La respuesta de Jesús desnuda completamente al cumplidor de la ley, porque muestra la insuficiencia de una religión fundada en reglas o en normas o en mandamientos. Y muestra al mismo tiempo lo complejo que es este nuevo reino que Jesús está instalando. Esto es un problema para este hombre al que se le define como uno que tiene mucha riqueza, pero se le define también como un principal. O sea, como Teófilo, este hombre es alguien que tiene autoridad dentro de la sociedad de la época. Es un problema para él, pero también es un problema para nosotros.
Porque la distancia que nos separa del texto, en lugar de hacer que tomemos perspectiva para clarificar el sentido de los textos, lo que ha hecho muchas veces es impedirnos, voy a usar esta palabra, en estos relatos cargados de elementos culturales propios del siglo I. Quisiera yo extraer y proponerles a ustedes solo un par de elementos para aplicarlos a nuestra vida y a nuestra búsqueda de Dios en estos tiempos. Primero, de la lectura de este texto resulta que el seguimiento de Jesús no es equivalente de una religión. El joven, no sabemos si es realmente joven, el joven rico es el título que le pusieron algunas ediciones de la Biblia, hay diferencias en cuanto a esto. El hombre rico que está acá es de las pocas personas que podría decir, sí, yo cumplo la ley. Si esta pregunta se hiciera acá, y el que esté parado aquí adelante dice, levanten la mano los que cumplen la ley de Dios, probablemente alguien que no escuchó bien la pregunta levantaría la mano. El resto de nosotros, hasta por pudor, por pudor digo. Bueno, el hombre del relato sería de los que sí levantaría la mano. No tiene problemas con el no cumplimiento de la ley. Todo esto, le dice a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo sí soy un cumplidor de la ley. No hay problema en eso. Pero entonces Jesús lo mira y dice, ok, te falta una cosita. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Por la cabeza del rico, digámosle joven rico para apoyar el título que le pusieron a las ediciones, el muchacho este, por la cabeza de él habrá pasado, ¿en qué libro de la ley está escrito esta cuestión? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la obra deuteronomista, la cronista, los salmos, los profetas, nada. ¿De dónde saca esta cosa, este llamado? El seguimiento de Jesús nada tiene que ver con normas que aparezcan en un libro, por muy sagrado que éste sea, incluso nada tiene que ver con la aplicación de las normas del propio Antiguo Testamento. Cuando la relación con Dios se funda en el cumplimiento de normas, el deseo de hacer la voluntad de Dios siempre se traducirá en una pregunta por ¿qué norma me falta por cumplir? Algunos de ustedes han llegado a esta comunidad hace poco tiempo. Algunos son cristianos de muchos años y han llegado acá y nosotros estamos felices de que hayan llegado acá. Realmente les damos la bienvenida. Algunos han llegado con mucha alegría y otros han llegado desde situaciones muy angustiosas en su pasado. Pero algunos son muy nuevitos en la fe. ¿Cuántos de ustedes se habrán preguntado cuando llegaron acá, cuáles son las normas en esta iglesia? A mí nunca me han preguntado. He pensado, ¿acá se puede venir con pantalones si soy mujer?
¿Me puedo teñir el pelo? ¿Aceptan el maquillaje? ¿Le puedo tomar la mano a mi novio o a mi novia? Bueno, y si no es el novio o la novia, mejor cuídese, ¿no? No le tome la mano a cualquiera. ¿Cuáles son las normas? Si es la pregunta lógica. Cuando uno vive una fe y la ha estructurado en función de la obediencia a ciertas normas, el deseo de hacer la voluntad de Dios siempre se traduce en preguntas por nuevas normas. ¿Qué más debo hacer para heredar la vida eterna? Pero el seguimiento de Jesús nunca puede ser equivalente a seguir normas. El ejemplo es el de este hombre rico que cuando pregunta qué norma más debo seguir, se encuentra con que Jesús no le da una norma, sino que le da un llamado. Y no un llamado a integrar una nueva norma permanente en su vida, sino un llamado a caminar como el resto en su senda, a seguirlo. En realidad, hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo es siempre un llamado a seguir a Jesús, siempre. No es un llamado a reemplazar una moral por otra. Nunca es un llamado a reemplazar un conjunto de reglas de tu religión antigua por un conjunto de reglas de tu religión nueva. El llamado del Evangelio es siempre un llamado a seguir a Jesús. Y eso, que es tremendamente liberador, es también tremendamente problemático. Pero eso es lo primero. El seguimiento de Jesús nunca es equivalente a seguir normas religiosas de ningún tipo, ni normas morales. Lo segundo es que el seguimiento de Jesús requiere la libertad de todo otro objeto de fe. El joven rico de este relato aparentemente tendría dos elementos que funcionan como un lastre dentro del seguimiento de Jesús, o funcionan como un ancla que impide que siga realmente a Jesús y que pudieran bien haberse convertido en un objeto de fe para él, objeto de confianza, su moral y su dinero. La moral porque ¿quién otro en la época o cuántos más en la época pueden decir yo todo esto lo he cumplido? Si agradar a Dios depende de esta norma, yo soy el que agrada a Dios. Seguir a Jesús se hace innecesario, porque su objeto de fe es su propia moral. Pero lo segundo es igualmente potente, su dinero. Si seguir a Jesús significa dejar esto otro en lo cual he puesto mi corazón, la decisión que voy a tomar, la opción que voy a tomar está clara. No será Jesús a quien yo siga. El seguimiento de Jesús requiere renunciar a esos otros objetos de fe que con el correr del tiempo, de los años, de la vida, hemos ido construyendo y que han ido desplazando a Dios como único centro de nuestra fe. Lucas, tal vez por su énfasis en educar al excelentísimo Teófilo y que se llena de ejemplos de principales, de magistrados, de personas muy importantes en la sociedad, Lucas ya nos ha señalado que no se puede servir a dos señores.
porque siempre uno de estos señores saldrá menospreciado. Y si el que resulta menospreciado es Jesús, el seguimiento es imposible. Para concluir, algunas ideas. El seguimiento de Jesús va siempre acompañado de renuncia, siempre. No hay forma de seguir a Jesús acarreando todo lo que tienes en tu vida. Siempre seguir a Jesús implica renuncia, siempre. Nos encantaría endulzar un poco este aspecto del Evangelio, hermanos. Nos encantaría. Probablemente tendríamos el templo lleno hasta acá, no sé. Pero sería un discurso falso. Seguir a Jesucristo siempre implica alguna dimensión de renuncia. Pero no es una renuncia que sepamos por anticipado, como una norma preestablecida. Se trata de una renuncia de aquello que se convierte o se ha convertido en objeto de nuestra confianza, aquello que se va convirtiendo día a día en nuestro Dios. Para este joven, su moral, su riqueza, para nosotros puede ser cualquier cosa. Seguir a Jesús es un llamado que implica el dolor de renunciar a algunas cosas. ¿A qué cosas? A nada preestablecido. El predicador o predicadora que se pare en este púlpito, en el mejor de los casos, podría descubrir cuáles son los elementos a los que él o ella debiera renunciar, pero jamás podría imaginar aquello a lo que tú debes renunciar, porque eso es algo que tiene que ver con el llamado a seguirlo que te hace Jesús a ti en tu individualidad. ¿Cuáles son tus objetos de fe? Para algunos será el dinero, como en el caso del hombre rico que está acá, pero para otros podrá ser otra cosa. La moral, el apellido, los años. Yo llevo años en la iglesia de Jesucristo y merezco entonces ganarme la salvación del Señor. Eso sería una de las primeras cosas las que hay que renunciar. No se camina en el camino de Jesucristo con las piochas que nos den por los años de servicio en la iglesia. Los que construimos bancas en las iglesias del sur, cuando estaban naciendo las iglesias y los templos, las fotos que nos sacamos construyendo bancas no suman al mérito para la salvación, pero sí se convierten en un lastre, en un objeto de confianza, que lo único que hacen es impedir el seguimiento del Señor. En algunos casos, esto sigue siendo el dinero y en otros casos serán otros amores a los que amamos más que al Señor, más que al Señor. ¿Quién no quiere estar cómodo? ¿Quién no quiere ser querido y respetado? ¿Quién no quiere ser aplaudido? El seguimiento de Jesús, el llamado al seguimiento de Jesús debe encontrarnos con la disponibilidad al rechazo, a la incomprensión y a la crítica. Nadie debe salir a la calle con una bandera que diga, por favor, rechácenme. No, eso no.
Por favor, critíquenme. No, eso no. Pero cuando por la causa de Cristo debemos experimentar el rechazo, el llamado a seguir a Jesucristo implica la disponibilidad para aceptar ese rechazo. Seguir a Cristo siempre, siempre, indefectiblemente, implica la renuncia a algo. Pero no algo preestablecido. Por tanto, es algo que se va descubriendo en la medida en que le vamos siguiendo. Porque Jesús tiene la manía de ir pasando por caminos insospechados, y los que le vamos siguiendo vamos con Él, y nos vamos encontrando en los caminos no planificados que hay demandas de renuncia permanente, una y otra vez. A veces caemos cuando no queremos renunciar, y a veces triunfamos cuando renunciamos. El camino del seguimiento nos lleva en esta forma de caminar. Por eso la imagen del seguimiento evoca la idea de lo incierto. No es un camino ya recorrido, es siempre un camino por recorrer. Nadie nos puede contar lo que está en el futuro de nuestro seguimiento del Señor. Personas que llevan 30, 40 años en la iglesia, 50 años en la iglesia, han experimentado un transitar, un caminar con Dios, unas veces victorioso, otras veces de fracaso, y sin embargo, ese camino de seguimiento no es el camino del seguimiento por el cual otros vamos pasando. No hay forma de saber lo que está a la vuelta de la esquina. No hay forma. Por eso la imagen del seguimiento siempre evoca la idea de lo incierto. Esto es tremendamente problemático para quienes quieren o querrían una religión de normas claras. Yo quiero seguir a Cristo, pero que me digan claramente cuál va a ser el proceso que voy a seguir y en qué fecha se va a cumplir que me voy a convertir en un cristiano maduro. No existe eso. Bueno, en las religiones, algunas sí. Solo basta pasar una cierta cantidad de años, uno que otro ritual, y te conviertes en una persona madura, supuestamente. Te dan un diploma que dice maduro o algo así, no sé. En el seguimiento de Jesucristo eso es imposible. Te llama a seguir como cuando el Señor llama a Abraham, los lectores del Antiguo Testamento lo recordarán. Deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que te mostraré. Te mostraré, en el camino te lo voy a mostrar. Primero dejas todo, empiezas a caminar y después te aviso dónde vamos. El seguimiento de Jesús tiene esa cosa incierta. La voluntad de Dios no está preestablecida. La voluntad de Dios se va descubriendo en el camino. Por eso no es posible llegar ante la presencia del Señor y negociar con Él diciendo, mira, de estos 3.000 mandamientos ya cumplidos 1.500. No es así. Porque cuando piensas que los mandamientos están todos cumplidos, aparece Jesús que te dice, ok, ahora hay que dejarlo todo, véndelo, dalo a los pobres y sígueme. Y se acaba tu seguridad en lo que habías hecho. Por eso, la búsqueda de la voluntad de Dios, voy a ver si me expreso bien en esto, la búsqueda de la voluntad de Dios no es la búsqueda de comprensión de las cosas que Dios hace, sino de lo que Dios quiere que yo haga en el momento en que estoy viviendo. A veces nos confundimos.
Cuando decimos busquemos la voluntad de Dios, muchos pensamos que se refiere a buscar por qué me pasó lo que me pasó, por qué me está pasando esto, por qué Dios permite que esto me pase en mi familia, en mis amigos, qué sé yo, en mi universidad, en mi trabajo. No, la búsqueda de la voluntad de Dios es la búsqueda de lo que Dios quiere que yo haga en el momento en el que estoy viviendo. Digamos, ok, me pasó esto en la familia. ¿Qué quiere Dios que haga a partir de lo que estoy viviendo? La voluntad de Dios no es algo que está ahí, arrojada como para ser descubierta, ni en un libro, ni en un sabio, ni en un profeta, sino es algo que se descubre mientras vas caminando con el Señor día a día. En el seguimiento de Jesús, vamos terminando con esto, lejos de la seguridad de los cumplidores de leyes, todo parece incierto, todo. Jesús nunca se dejó capturar por una descripción. ¿Qué es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Nunca estuvo donde tenía que estar. ¿Dónde está el Hijo de Dios? Debe estar en el templo con los sabios. No, no estaba en el templo. Estaba con los pecadores en la casa comiéndose un asado con Zaqueo o algo por el estilo. Ni en su muerte se quedó tranquilo. Muere crucificado acompañado de lo mejor de la sociedad. No, 2 ladrones. Nunca estuvo donde la moral religiosa de la época hubiera ubicado al Hijo de Dios. Y hasta el día de hoy, Jesús nunca está donde los moralistas o los religiosos quisieran ubicarlo. Porque ¿saben dónde está? Con nosotros los pecadores. Todo es incierto, o todo parece incierto. ¿Por dónde se va a meter Jesús? Me encantaría decirles otra cosa porque esto genera inestabilidad, yo lo sé. Pero ¿a dónde te va a llevar Jesús mañana? ¿A qué te va a llamar el Señor a ti, a tu familia? ¿Hacia dónde te va a conducir el Señor? No nos va a preguntar a nosotros como iglesia. No vamos a tener una votación para decir, mira, Señor, aceptamos que a esta familia la lleves por ese camino. No lo sabemos. Todo parece incierto en el camino. Todo parece incierto en el seguimiento de Jesús. Todo parece algo por descubrir en el seguimiento del Señor. Todo parece algo novedoso. Todo parece algo tenebroso. Todo menos una cosa. Hay una cosa que todos podríamos firmarla. Hay una cosa que es segura. Hay una cosa que puede darnos estabilidad si estamos bien enfocados. En ese camino donde todo parece incierto, Jesús siempre va a estar. Siempre. Cuando en el camino descubramos la voluntad de Dios y tengamos esos momentos de victoria, no sé si les ha pasado, que parece que ojalá se me cruce un muerto para resucitarlo, porque me siento con tanto poder, porque estoy victorioso, vencí la tentación, vencí la prueba, salí adelante. Pónganme una montaña para decir que se desarraigue y se plante en el mar. Ahí va a estar Jesús también, para comprendernos. Pero también va a estar cuando fracasemos. Cuando sabiendo la voluntad de Dios, el miedo, la vergüenza, el temor, nos haga fracasar. Él también va a estar. Por eso seguir a Jesús es la clave. Hay que estar muy cerca de Él, porque camina rápido.
porque se mete por caminos no planificados. Nos cambia la vida, de eso se trata el Evangelio, ¿no? Nos cambia el rumbo, nos modifica, nos sorprende. Pero Él siempre va a estar. Más aún, Él siempre va a pasar antes que nosotros por los caminos por donde nos lleve a nosotros a pasar. Estás sufriendo, estás viviendo una situación de mucho conflicto personal, familiar, mucho llanto, mucho dolor, mucha enfermedad. Él ya pasó por ahí. Por eso cuando uno se pregunta un poco injustamente, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Está ahí sufriendo con nosotros. Por eso el Dios cristiano, bien entendido, si hay un lugar donde lo encontramos a Dios, no es en los templos hermosos y espectaculares, no es en la sabiduría humana que hace que nos aplaudamos mutuamente. Al Dios de los cristianos lo encontramos en una cruz, muriendo, experimentando injusticia, sufriendo y siendo resucitado como testimonio de que la humanidad entera cometió el error de ajusticiar al que era verdaderamente justo. Así es que en este transitar, donde todo es incierto, una cosa es segura: Él está con nosotros, Él va delante de nosotros, Él va viviendo antes que nosotros lo que a nosotros ahora nos toca vivir. Eso es seguro, eso da confianza. Ese es su llamado para nosotros. Los principales, los jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres. Renunciemos para que nada nos deje anclados, de tal forma que Jesús siga su camino y nosotros nos quedemos en una religión muy ordenadita, muy funcional, pero sin Jesús. De eso se trata el Evangelio de Cristo, queridos. Y esa invitación es una que el Señor nos sigue haciendo hoy. Un llamado a seguirle. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oramos a Dios y terminamos cantando a nuestro Dios tan singular, tan único. Pónganse ustedes de pie, por favor. Oramos al Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque un día nos llamaste a seguirte. Obedecimos. Hemos vivido grandes victorias y grandes fracasos. Y siempre has estado ahí. Gracias porque contamos, Señor, siempre con tu presencia, porque queremos continuar siguiéndote. Bendícenos, Señor. Abre nuestros ojos para percibirte, donde a veces, por la tristeza, la amargura, el conflicto, no te percibimos. Para verte donde no te habíamos buscado, para dejar de mirar donde no estás y verte donde realmente estás, junto a nosotros, en este caminar, en este peregrinaje. Gracias por esta historia tan antigua y también tan nueva, que sigue invitándonos a seguir, que sigue invitándonos a reconocer cuando tenemos más de un Señor. En tu misericordia, danos la fuerza para la renuncia necesaria, para la renuncia de aquello que es un lastre y para abrazar aquello que da vida eterna. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.